En este bloque, Camino a la Santidad, quisiera hablarles hoy del santo cura brochero, José Gabriel del Rosario Brochero. Estamos en el mes de marzo, hace unos días hemos celebrado su fiesta, el 16 de marzo. Así que conocer un poco más la vida de este sacerdote argentino, el primer santo argentino, digamos 100% argentino, porque es verdad que hay otro santo que fue canonizado antes, San Héctor Valdivielso, que es mártir, nació en Argentina, Héctor, pero murió en España durante la Guerra Civil Española, lo mataron los comunistas. En cambio, el santo cura brochero nació aquí, vivió aquí y murió en Argentina, con lo cual podemos decir que es 100% argentino, el primer santo 100% argentino. Nació en 1840 en el norte de Córdoba, una familia muy católica, eran 10 hermanos, él era el cuarto de los 10 hermanos. Quiso ingresar al seminario para consagrarse como sacerdote, con lo cual fue a la capital de Córdoba, allí estudió en el seminario, conoció muy de cerca a los padres jesuitas. En aquella época los jesuitas por lo general estaban a cargo de la formación de los futuros sacerdotes en los seminarios. Si bien el cura brochero no fue un sacerdote jesuita o de la Compañía de Jesús, hijo de San Ignacio de Loyola, que fue el fundador de la Compañía de Jesús, nuestro cura no quiso ser de esa familia religiosa, digamos, porque familias religiosas hay muchas, ¿no? Están los vicentinos, los maristas, los hermanos de la Salle, los jesuitas, etc., ¿no? Él quería ser cura de pueblo, cura de parroquia, cura diocesano, diríamos hoy. Pero, repito, los jesuitas tenían mucha injerencia en la formación sacerdotal, con lo cual ahí los conoció. Y conoció una herramienta espiritual muy fuerte y muy eficaz en orden a la conversión, que se llaman los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. ¿Qué son los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola? Son ejercicios, retiros espirituales. Las personas se retiran un tiempo, unos días, se van a un lugar de retiro, y ahí se encuentran con Cristo, ahí conocen más a Cristo, en el silencio, en la oración, en la meditación, en las charlas, logran conocerse más a sí mismas y más a Jesucristo. Esa es la experiencia, en eso consiste la experiencia de los ejercicios espirituales ignacianos. El santo cura brochero conocía muy bien esto, conocía de la eficacia de estos ejercicios, con lo cual cuando se ordenó sacerdote, año 1866, dijo, bueno, yo allí donde vaya voy a tratar de usar esta herramienta que nos ofrece la Iglesia, los retiros espirituales, los ejercicios espirituales, para acercar más almas a Cristo. Primero fue destinado un tiempito a Córdoba, a la Catedral de Córdoba, el cura brochero. En el año 1867, o sea, un año de sacerdote tenía, se desató en Córdoba, en toda la provincia, una peste, una epidemia, el cólera, que se cobró unas cuantas víctimas, cerca de 4.000 personas murieron, y allí se lo veía el cura, cuenta un testigo de la época, atendiendo a los enfermos, a los contagiados, a los moribundos, dando asistencia espiritual a estos, para que pudieran morir con los sacramentos, consolando a los familiares de las víctimas del cólera. O sea, empezó a verse la caridad heroica de este sacerdote cordobés en esa época de epidemia, ¿no? O sea, el cura brochero no es que se quedó en casa. Hoy se nos dice quédate en casa, ¿no? Quédate en casa, ¿no? Así no te contagiás o no contagiás a otros. Bueno, este eslogan no era aplicable al santo cura brochero. Él no se quedó en casa. Él asumió el riesgo del contagio, pero con el fin de dar los sacramentos, escuchar, consolar, dar una palabra de aliento, estar ahí, en la trinchera, digamos, en el campo de batalla, en medio de la enfermedad. Él no se quedó en casa. La caridad hace que
asumamos muchas veces riesgos y salgamos un poquito de nuestra comodidad, quizá. Bien, fue destinado el santo cura Brochero a detrás de las sierras de Córdoba, el valle de Tras la Sierra, que tenía un pueblito llamado Villa del Tránsito. Ahí fue destinado como párroco. En total, la jurisdicción tenía una cantidad de más 10.000 personas aproximadamente. Eran los fieles del cura. Ahí se dio cuenta este sacerdote de la carencia de esa gente, carencia de todo tipo, carencia material, carencia cultural, mucha pobreza moral, muchos vicios, había mucha ignorancia religiosa también. Con lo cual dijo, bueno, voy a trabajar espiritualmente para sacar a estas personas de la ignorancia, del vicio, del pecado. ¿Y qué hizo? Aplicó aquello que él ya conocía, que eran los ejercicios espirituales de San Ignacio. 8 días de retiro, él se llevaba a la gente por separado, tandas de hombres y tandas de mujeres por separado, los llevaba a Córdoba, a la capital de Córdoba, a la casa de retiro, a la casa de ejercicios espirituales. Era un viaje incómodo, 3 días a lomo de mula en aquella época, no es que viajaban en auto o en colectivo, era todo a lomo de mula, las inclemencias del tiempo, la nieve en invierno, la incomodidad. Así todo llevó mucha gente a hacer esa experiencia de encuentro con Cristo y de conversión. Hasta que dijo, bueno, voy a hacer lo mismo en la misma casa, el mismo lugar, pero en el pueblo, así la gente no tiene que viajar. Y así lo hizo, construyó una casa de ejercicios que se conserva hasta la actualidad y en donde hasta el día de hoy se predican ejercicios espirituales ignacianos. Llevaba tandas muy numerosas de personas. En algunas tandas llegaron a ir hasta entre 600 y 700 personas que metía ahí, en ese lugar, durante 8 días. Impresionante la convocatoria de este hombre, el carisma de este hombre para convocar, para atraer a la fe. Durante todos los años en los que él fue párroco en ese pueblo, ahí en Villa del Tránsito y en toda la zona de Tras la Sierra, él fue párroco más de 30 años ahí, casi 40 años trabajó, asistieron cerca de 40.000 personas a los ejercicios espirituales o a estos retiros espirituales. Cerca de 40.000 personas, 40.000 personas. Impresionante. Bueno, y muchos se convirtieron a la fe, dejaron el pecado, dejaron los vicios, se acercaron a Cristo y seguramente se fueron al cielo, ¿no? Gracias a este trabajo espiritual intenso que hizo el cura con esta herramienta llamada los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Además de trabajar en lo espiritual, también el cura Brochero trabajó en el campo, digamos, cultural, social, procuró educar a la gente, llevó al pueblo un colegio para niñas a cargo de unas monjas, las esclavas del corazón de Jesús. O sea, hizo escuelas, también tramitó para que llegara el correo a ese lugar, a esa zona, tramitó la extensión del ferrocarril, abrió caminos, construyó capillas, o sea, hizo mucho también en el plano más social, cultural. Así que un cura realmente admirable, admirable. Lo que Dios hizo por medio de este hombre, a través de este hombre, en favor de toda esa gente. Los últimos años fueron en Córdoba, en la capital, en la Catedral de Córdoba estuvo 3 años, ahí ya estaba enfermo, pero él decidió terminar sus años de vida en el pueblito de Villa del Tránsito, con lo cual regresó a su pueblo, a Villa del Tránsito, a la parroquia, ya estaba muy enfermo, tenía lepra. Acá también vemos la caridad del cura Brochero. Se acercó a un leproso, el hombre estaba, bueno, solo, ¿no? Desahuciado, la lepra en aquella época, lo que era, ¿no? Impresionante,
las personas quedaban a merced de la providencia, con lo cual el cura Brochero quiso acercarse a este hombre, estar con él, acompañarlo, consolarlo, tomar mate con él también. Asumió una vez más el riesgo del contagio, pero no le importó. No le importó el protocolo, ¿no? Le importó la caridad. Esto también es actual, ¿no? Porque en algunas personas hoy uno ve en la actualidad como parecería ser que protocolo mata caridad, o protocolo mata cercanía, o protocolo mata amor. Bueno, en este cura no, lo más importante no era el protocolo, no era el aislamiento o el quédate en casa, sino la cercanía con el enfermo. Por eso se contagió de lepra, él también quedó ciego a causa de la lepra. Hay una foto que lo muestra con la nariz hinchada, la cara se le iba un poquito deformando, se le aguzanó la nariz y murió así el cura Brochero, ciego y leproso, año 1914. Bueno, pidamos al Señor por intermedio de este santo, José Gabriel del Rosario Brochero, el cura gaucho para muchos, tan cercano a nosotros, tan como nosotros, hablaba, además cuenta la gente, de un modo muy simple, muy sencillo, muy campechano y al mismo tiempo muy profundo, un hombre de mucha oración, horas frente al sagrario hablando con Jesús. Por eso toda esa fecundidad espiritual, ¿no?, que te la da solamente la oración, el contacto con Cristo. Bueno, pidamos al Señor por medio de este hombre que también nosotros podamos convertirnos, acercarnos más a Cristo, procurar que otros también se acerquen a Cristo, lo conozcan. Pidamos al Señor también que podamos tener esa caridad heroica de este gran sacerdote argentino que en este mes estamos celebrando. José Gabriel del Rosario Brochero, el cura gaucho. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.